Hermanos, hermanas, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la reunión del día de hoy, en que, como habíamos quedado, vamos a estudiar el libro del Apocalipsis. Y esto como complemento de los meses que le hemos dedicado a estudiar a los profetas de Israel, ¿no? Como les adelantaba, y podremos constatar todos hoy día, es que creo que es el mejor lugar para ubicar el estudio del libro del Apocalipsis. Si estudiamos el Nuevo Testamento, y como corolario del estudio del Nuevo Testamento, leemos el libro del Apocalipsis, es como que no encaja mucho. Pero aquí vamos a ver que calza perfectamente. Está en su ambiente. Está como pez en el agua acá el libro del Apocalipsis. ¿No? Entonces, lo que hemos ido viendo a lo largo de los meses últimos, con los 16 profetas que escriben en el Antiguo Testamento, vamos a ver cómo se relaciona tan cercanamente con este libro del Apocalipsis. Es el libro que cierra nuestra Biblia, ¿no? Es el libro que está al final del Nuevo Testamento. Pero bueno, vamos a entrar a eso. Antes de iniciar la reunión, como acostumbramos, vamos a hacer una oración inicial y pasar a cargo de nuestra hermana Katia. Adelante, Katia. Gracias, Manuel. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. En nombre del Padre, del Gracias, Katia. Entonces, hermanos, el libro del Apocalipsis. El nombre del libro es así en castellano. Algún hermano nuestro le llama Revelaciones, y me adelanto, porque también se le puede llamar así, pero no es el nombre Sí, formal en castellano, ¿no? claro, Por ya lo favor, hermana, enterré. micrófono, Ah, hermana, micrófono, micrófono. debajo del Verdad que árbol si no me de ayudan, crotos qué donde se problema. iba. Hermanos, por favor, les pido, entren con su micrófono apagado, de verdad, se interrumpe todo, no cuesta nada. Bueno, les decía, algún hermano en la sesión anterior hablaba del libro de Revelación, que nadie se confunda porque es el mismo libro, ¿no? Lo que pasa es que en inglés el libro se llama Revelations y se traduce Revelaciones, pero no, nosotros lo conocemos en castellano como Apocalipsis, que es el término original griego también. Pero no hay ningún problema. Finalmente, quieren llamarle Apocalipsis o quieren llamarle Revelaciones, es el mismo libro. Solamente adelanto que el nombre formal es Apocalipsis, ¿no? El otro nombre no está mal, no está mal, y es cuestión nada más de que no nos confundamos. ¿En qué sentido este libro se relaciona tanto con los libros de los profetas que ya hemos estudiado hasta el jueves pasado? Miren la figura que he puesto en la portada, ¿no? Y recordemos que en los libros de los profetas hemos visto a 4 profetas mayores con todo detalle y repetición incluso, ¿no? Hemos visto a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel y a Daniel. Y además hemos visto a 12 profetas menores. En total, 16 profetas cuyos libros forman parte de nuestra Biblia. Eso lo hemos visto, lo tenemos claro. En los profetas hay como que diferentes géneros dentro de el mismo libro. Y parte del contenido es lo que conocemos como
el género apocalíptico, ¿no? En el género apocalíptico se presentan visiones de uno y otro profeta que tienen que ver con figuras terribles, con monstruos, pero también con ángeles y también con otras figuras que vamos a revisar hoy día. Entonces, el sentido del libro del Apocalipsis es incluir mucho de estas visiones. Y les adelanto, ¿a qué vendría a representar el día de hoy? ¿No? Un solo comentario. Todos recordaremos haber visto la película Avatar hace algunos años, que en su momento causó sensación, ¿no? Y Avatar tiene un mensaje, pero detrás de una película llena de símbolos. Eso es el Apocalipsis, ¿no? Respetando el tema, pero se trata de lo mismo, es de enviarnos mensajes a través de visiones, de signos, de símbolos. A ver, un repaso, una introducción al libro del Apocalipsis. En primer lugar, les digo, el autor es Juan, pero no necesariamente hablamos del evangelista Juan. Y eso es una confusión grandaza, ¿no? ¿Por qué? Porque les vuelvo a decir, como les he dicho antes, nosotros tendemos como que nos acomodara a simplificar las cosas. Entonces, en la Biblia Juan es uno solo, y Juan escribió el Evangelio, las cartas y el libro del Apocalipsis. Pero a estas alturas podemos comentar que el mismo autor del Evangelio es el autor de las cartas, pero difícilmente el autor del libro del Apocalipsis. Es otro Juan, ¿no? Entonces, dejamos eso establecido sin tampoco hacer asunto de Estado. Si alguno de ustedes quiere seguir creyendo que el evangelista Juan escribe el Apocalipsis, bueno, siga creyéndolo, ¿no? Pero yo cumplo con mi conciencia y les digo, todo va a indicar que es otro Juan. Y eso no le quita nada a la maravilla de obra que produce. Este Juan escribe este libro desde su cautiverio en la isla de Patmos. Y él mismo lo explica en el primer capítulo. El nombre Apocalipsis viene del griego Apocalipsis, como está escrito ahí, que significa revelación, como ya comentamos. Entonces, por ahí el doble uso, llamar al libro Apocalipsis o llamarlo revelación, que apunta a lo mismo, y solamente lo menciono para no se confunda. El objetivo del libro, su principio y su fin, es Jesús. Miren, y lo decimos así de claro. La revelación que recibe este Juan, que lo escribe, es Jesús. Este es un comentario un poco cuadrándonos en el tema. La producción de la literatura apocalíptica va principalmente del siglo II antes de Cristo al siglo II después de Cristo. Es un periodo de 400 años. Pero no es que sea cerrado. Hay producción anterior al siglo II. Y hemos visto algunos ejemplos ya. Bueno, en el Antiguo Testamento tenemos 3 autores apocalípticos importantes y aquí nos conocemos bien. Ezequiel, Daniel y Zacarías. ¿No? No quisiera detenerme a recordarlos porque los hemos visto y repetido y revisado y repasado, ¿no? Entonces, pero ellos 3 de los 16 son autores apocalípticos
importantes y van a ser un poco la base para este libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Los escritos apocalípticos tienen dos rasgos comunes. Uno, apelan al lenguaje simbólico, imágenes, metáforas. Y el otro es que se refieren a los últimos tiempos. ¿Y en qué sentido? En un sentido muy positivo, por favor. Y trataremos de dejar eso bien claro hasta el final. El sentido del libro de Apocalipsis no es quitarnos el sueño, no es llenarnos de terror, no es para nada eso. El gran mensaje de los escritos apocalípticos es que el bien triunfa sobre el mal. En términos más propios, se instala el reino de Dios en la tierra. Propósito de AP. AP es libro del Apocalipsis. ¿De acuerdo? Entonces, propósito del libro del Apocalipsis, bien clarito lo he tratado de poner. Para los autores apocalípticos, el momento presente, el momento que nos toca vivir, es problemático. ¿Y qué es lo que vemos? Que los malvados prosperan y los buenos quedan sometidos a la opresión y el sufrimiento. Eso lo hemos visto y recuerden un poquito nada más de todo lo que hemos conversado con los profetas de Israel. En todos decíamos que finalmente tienen un mensaje de esperanza. Y en algunos casos muy claramente le dicen al pueblo, no es que nuestro Dios nos ha dado la espalda, es que nosotros le hemos dado la espalda a Dios. No es que nosotros los buenos estemos sometidos y a los malos les vaya bien. Es que nosotros hemos actuado mal. Corrijamos nuestra conducta, pongámonos en línea con el Señor y las cosas se van a componer. Entonces siempre el mensaje termina siendo tan positivo. El autor del libro de Apocalipsis, que es este Juan, pretende entonces fortalecer la esperanza y transmite la certeza de que Cristo va a vencer definitivamente al mal. ¿No? Por momentos perdemos la claridad y pareciera que el mal triunfa. Veamos lo que está pasando hoy. Pareciera que el mal triunfa, pero finalmente el gran mensaje de los textos apocalípticos, y especialmente este libro con el que se cierra el Nuevo Testamento, es decirnos, estemos seguros de que Jesús va a vencer. ¿Y eso cómo se manifiesta? Que se instala el reino de Dios en la tierra. Miren. El libro del Apocalipsis busca que consolar y animar a cuantos sufrían las largas y terribles persecuciones del emperador romano Domiciano. Eso ocurre entre los años 86 y 94 después de Cristo. Y de eso hay evidencia histórica amplia. Domiciano es un emperador romano que persigue a los cristianos, realmente los somete a tremendas torturas y a muerte. Y entonces el pueblo cristiano que sufre esto necesita una voz que lo oriente, que lo anime, que le dé fuerza. Creo que estamos claros en eso, ¿no? Imaginemos el desánimo, el desconcierto. Entonces, esa voz sale precisamente del libro del Apocalipsis. Entonces, repito, vamos viendo desde ahorita cómo este libro no es un libro terrorífico. Es un libro que busca consolar y que busca animar a los que sufren, que sufren persecuciones y martirio por ser cristianos. El libro tiene 22 capítulos, hermanos, 22.
y está dirigido a la Iglesia Universal, ¿no? No está dirigido en particular. Si lo vemos, por ejemplo, y recordamos a Pablo, ¿no? De Pablo a los Corintios, carta de Pablo a los Gálatas, carta de Pablo a los Romanos, ¿no? En este caso, este libro está dirigido a la Iglesia Universal. ¿Y cómo representa el autor a la Iglesia Universal? Por las 7 iglesias de Asia. Siempre el número 7 en la numerología hebrea representa la totalidad. Entonces, en el libro vamos a ver 7 cartas a 7 iglesias que representa la totalidad de la iglesia. En el caso particular, son 7 iglesias de la provincia romana de Asia, hoy Turquía. Y estas están anotadas aquí. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Bueno, y con esa introducción vayamos a leer el material de selección que he preparado, pero que creo que lo he hecho con bastante cuidado y espero que nos ayude porque nos da una idea clara del sentido del libro del Apocalipsis. Claro, queda siempre abierta la invitación y sería una maravilla que ustedes lean el libro completo, ¿no? Entonces aquí vamos a ver una selección de textos, pero que nos va a dar una idea clarísima del sentido. Yo creo para aprovechar el tiempo, no hagamos comentarios luego de cada diapositiva, salvo que sea recontra necesario. Y si el comentario es necesario, hagámoslo lo más breve posible, ¿de acuerdo? De manera de poder cubrir hoy día el material completo y tener tiempo al final para hacer la reflexión, que justamente creo que va a ser la más valiosa, y es la actualidad de estos libros. Porque, como repito, he recibido una serie como ustedes, ¿no? Una serie de videos de WhatsApp, perdón, de YouTube, en las que se habla de que lo que está pasando hoy en la tierra de Israel es el cumplimiento de la profecía. Pero no adelanto yo opinión, dejemos unos minutos al final unos minutitos para conversar sobre eso. Son temas como que miren, sin querer queriendo, el tema de los profetas y el concepto del apocalipsis cobra primeras planas para algunos que mencionan que estamos viviendo el cumplimiento de las profecías. Pero lo conversamos al final, hermanos, ¿de acuerdo? ¿Quién puede ayudarme a leer Apocalipsis 1, versículos del 1 al 3? Feliz el que lea, felices los que escuchen. Feliz el que lea, felices los que escuchen. Revelación de Jesucristo que le fue confiada por Dios para enseñar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto. Él envió a su ángel para transmitírsela a su servidor Juan. Este atestigua que todo lo que vio es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Feliz el que lea y felices los que escuchen las palabras de esta profecía y tengan en cuenta lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Gracias, Cita. Entonces, brevísimamente, Juan nos dice que él ha recibido del Señor este mensaje. ¿Ok? Y en eso está absolutamente alineado con nuestros queridos amigos profetas en el Antiguo Testamento, que hablan por encargo del Señor. A ver, continuamos. Se dirige a las 7 iglesias de Asia. ¿Quién puede leer? Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias de Asia. Llegue a ustedes la gracia y la paz de parte de aquel que es, que era y que vendrá, y de los 7 espíritus que están delante de su trono,
y de Jesucristo, el testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra. Él nos amó y nos purificó de nuestros pecados por medio de su sangre, e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Él vendrá entre las nubes, y todos lo verán, aun aquellos que lo habían traspasado. Por Él se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Sí, así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que vendrá, el Todopoderoso. Gracias, Mari Carmen. Acá solamente resalto brevísimamente esto que dice el que es, el que era y el que vendrá. El que es, el que era, el que es y el que será. Entonces, tiene que ver directamente con el nombre de Yahvé. Y recuerdan cómo termina el Evangelio según Mateo. Yo soy el que estaré siempre con ustedes hasta el fin de los tiempos. Es un concepto poderoso. Y cuando dice yo soy el alfa y la omega, el alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega la última letra, ¿no? Entonces, yo soy el principio y el fin. Continuamos. Esta diapositiva está en dos partes porque no quería cortarles más larga. Escribe lo que has visto. ¿Puedo leer? Escribe lo que has visto. Yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las tribulaciones, el reino y la espera perseverante en Jesús, estaba exiliado en la isla de Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado por el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte, como una trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ahora vas a ver y mándalo a las 7 iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a Laodicea. Me di vuelta para ver de quién era esa voz que me hablaba y vi 7 candelabros de oro y en medio de ellos a alguien semejante a un hijo de hombre, revestido de una larga túnica que estaba ceñida a su pecho con una faja de oro. Gracias, Rubén. Vamos a, antes de continuar, continúas, pero un comentario, dos comentarios rápidos, ¿no? Uno en la forma en que el profeta Juan escucha la voz, fuerte como una trompeta, que le dice, escribe en un libro lo que ahora vas a ver y mándalo a la Iglesia Universal, ¿no? A las 7 iglesias, como ya explicamos. Y luego, ¿qué ve? A alguien semejante a un hijo de hombre. Esa figura ya la hemos estudiado, clarísima, ¿no? Aparece en Ezequiel y más claramente en Daniel. A ver, continuamos, Rubén. Ok, escribe lo que has visto. Su cabeza y sus cabellos tenían la blancura de la lana y de la nieve. Sus ojos parecían llamas de fuego. Sus pies bronce fundido en el crisol. Y su voz era como el estruendo de grandes cataratas. En su mano derecha tenía 7 estrellas. De su boca salía una espada de doble filo, y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Al ver esto, caí a sus pies como muerto, pero él, tocándome con su mano derecha, me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre, y tengo la llave de la muerte y del abismo. Escribe lo que has visto,
lo que sucede ahora y lo que sucederá en el futuro. El significado misterioso de las 7 estrellas que has visto en mi mano y de los 7 candelabros de oro es el siguiente. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Gracias, Rubén. Queda claro, ¿no? A ver. Una puerta abierta en el cielo. ¿Quién puede leer? Miren, acá un comentario rápido primero. Una puerta abierta en el cielo. El que recuerda el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis se cuenta esto. Una noche en que Jacob dormía al lado del río y se acuesta sobre una piedra como almohada, tiene un sueño. Una puerta abierta en el cielo con una escalera por la cual subían y bajaban los ángeles. Bueno, solamente lo menciono para que recuerden. A ver, leamos eso y vean la relación. Yo leo, Manuel. Una puerta abierta en el cielo. Tuve la siguiente visión. Había una puerta abierta en el cielo, y la voz que había escuchado antes me dijo: sube aquí y te mostraré las cosas que deben suceder enseguida. En ese mismo momento fui arrebatado por el Espíritu y vi en el cielo un trono en el cual alguien estaba sentado. El que estaba sentado tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de agata. Rodeando el trono, vi un arco iris que tenía el aspecto de la esmeralda, y alrededor de él había otros 24 tronos, donde estaban sentados 24 ancianos con túnicas blancas y coronas de oro en la cabeza. Perdóname, un segundito. Miren, habían 24 tronos al lado del trono principal. En el trono principal nos imaginamos quién está. ¿Ok? Claro. Y los 24 tronos, ha leído ya se dice, estaban sentados 24 ancianos con túnicas blancas y coronas de oro en la cabeza. Un segundito, hermanos. ¿Eran los 12 apóstoles? Claro, entonces 24. Rápidamente podemos identificar. Son los 12 jefes de las tribus de Israel y los 12 apóstoles. Entonces son 12 personajes fundamentales del Antiguo Testamento y 12 personajes fundamentales del Nuevo Testamento, ¿no? 24, ¿ves? Por eso todo son símbolos que tienen un sentido muy claro. Continúa, Sayase, por favor. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante de él ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Frente al trono se extendía como un mar transparente, semejante al cristal. En medio del trono y alrededor de él había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro humano y el cuarto era semejante a un águila en pleno vuelo. Gracias, Sayase. ¿Y recuerdan esa figura de los 4 seres vivientes que pertenece a uno de los profetas que hemos estudiado? Y luego dice el libro del Apocalipsis, como dice el profeta del Antiguo, dice uno semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero rostro humano y el cuarto, perdón un ratito que hay micrófonos abiertos otra vez. No me ayudan, pero ¿qué hago? A ver. Ya. Perdón. Entonces, 4, ¿no? El tercero con rostro humano,
y el cuarto semejante a un águila, en pleno vuelo. ¿Y quiénes son estos 4 seres vivientes? En la representación apocalíptica, pero ya presente en un profeta del Antiguo Testamento, nosotros lo atribuimos a los 4 evangelistas. El primer ser viviente, semejante a un león. ¿A qué evangelista corresponde la imagen del león? ¿Se acuerdan? A Marcos. Marcos empieza su evangelio en el desierto. Y bueno, por ahí rápidamente, se supone en el antiguo Israel habían leones, hoy no existen. Como empieza en el desierto, asocian entonces a Marco con la imagen del león. El segundo, un toro. ¿Quién vendría a ser? Lucas. 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 ¿Por qué? ¿Por qué Lucas? ¿Cómo empieza Lucas? El toro era un animal para el sacrificio que estaba en el templo. Claro, exactamente, Rubén. ¿Y cómo empieza Lucas? Empieza contándonos de Zacarías, que va a hacer un sacrificio en el templo, y el ángel Gabriel lo visita y le dice que va a ser padre, y él es un viejísimo con su esposa viejísima y estéril, que no le cree y se queda mudo. Entonces, ¿no? Zacarías hace el sacrificio, sale del templo mudo hasta que nace Juan. Es el último y gran profeta del Antiguo Testamento. Entonces, se asocia, por la forma en que comienza su evangelio, se asocia a Lucas con el toro, que empieza hablando de un sacrificio en el templo. El tercero tenía rostro humano. ¿Y a quién se refiere o a quién asociamos? Nosotros en nuestra lectura cristiana asociamos a Mateo. Mateo. ¿Y por qué Mateo? Porque Mateo empieza en su evangelio hablando de Una genealogía, de la la genealogía. genealogía de Jesús. ¿No? Jesús va yendo para atrás y viene de Adán. Y el cuarto, semejante a un águila, pero añade un águila en pleno vuelo. Claramente la referencia es a nuestro evangelista Juan, el evangelio espiritual. Entonces ven, 4 seres vivientes llenos de ojos, semejante uno al león, el otro al toro, el otro rostro humano y el cuarto semejante a un águila. Miren, qué clarito, ¿no? Los 4 seres vivientes. ¿Quién nos ayuda? ¿Puedo leerlo? Claro. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba lleno de ojos por dentro y por fuera. Y repetían sin cesar día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que será. Y cada vez que los seres vivientes daban gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al ver que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él para adorarlo y ponían sus coronas delante del trono diciendo: Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque has creado todas las cosas. Ellas existen y fueron creadas por tu voluntad. Gracias, Katia. Mire, los 4 seres vivientes repiten sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Y añaden el que era, el que es y el que será. Qué mejor definición de Dios mismo, desde el nombre que él transmite a Moisés. Yo soy el que soy, yo soy el que seré, y yo soy el que estaré siempre con ustedes. Y cada vez, dice el segundo párrafo, cada vez que los 4 seres vivientes
daban honor y gloria, los 24 ancianos, o sea, los jefes de las 12 tribus y los 12 apóstoles, se postraban ante él para adorarlo. Miren el texto. Yo no sé si alguien está temblando, de verdad que no lo comprendería. Es una maravilla, es una belleza, es una como una obra de representación teatral preciosa, ¿no? Pasamos al capítulo 5. ¿Quién es digno de abrir el libro? ¿De Yo quién leo. es? Bien, a ver, Julia. Después vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono de un libro escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba en alta voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, era capaz de abrir el libro ni de leerlo. Y yo me puse a llorar, porque nadie era digno de abrir el libro ni de leerlo. Uh-huh. Perfecto, Julia. Y acá, si tú misma puedes continuar, por favor, porque tiene que ver directamente. El retoño de David abrirá el libro. ¿Sí, Julia? ¿O alguien más? Pero uno de los ancianos me dijo: no llores, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David, y él abrirá el libro y sus 7 sellos. Entonces vi un cordero que parecía haber sido inmolado. Estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes, en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. El cordero vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Gracias, Tita. Miren qué belleza, ¿no? Nadie podía abrir el libro y entonces el profeta, el autor inspirado Juan nos dice, vi un cordero que parecía haber sido inmolado. Imagínense, ¿no? Y el corderito de sacrificio es impecable, blanquito sin falla. Imagínense la escena de ver un cordero que parece haber sido inmolado. ¿Por qué puede decir eso el autor? Porque su piel blanca, su pelo blanco está con sangre, la sangre del sacrificio. Y a ese cordero ensangrentado lo ve de pie. Oye, yo digo, si ya lo lavaron, ese animalito está muerto. Pero ese animal está de pie y añade, entre el trono y los 4 seres vivientes, en medio de los 24 ancianos. Y tenía los espíritus, los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Otra vez el número 7, la totalidad. El cordero vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Clarísimo. Tú eres digno de romper los sellos. A ver quién lee. Yo leo. Tú eres digno de romper los sellos. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos, y cantaban un canto nuevo, diciendo: tú eres digno de tomar el libro y de romper los sellos, porque has sido inmolado, y por medio de tu sangre, has rescatado para Dios a hombres de todas las familias, lenguas, pueblos y naciones.
Tú has hecho de ellos un reino sacerdotal para nuestro Dios, y ellos reinarán sobre la tierra. Gracias, Mary. Entonces, clarísimo quién es el Cordero inmolado que puede abrir los 7 sellos y recibe este canto. Tú eres digno de tomar el libro, romper los sellos, porque has sido inmolado y por medio de tu sangre has rescatado para Dios a hombres de todas las familias, lenguas, pueblos y naciones. Claramente una referencia al sacrificio de Jesús. Jesús es el Cordero inmolado, pero está vivo porque ha resucitado. Alabanza, honor, gloria y poder. Yo puedo leer. Después oí la voz de una multitud de ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número se contaba por miles y millones, y exclamaban con voz potente: el Cordero que ha sido inmolado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. También oí que todas las criaturas que estaban en el cielo, sobre la tierra, debajo de ella y en el mar, y todo lo que hay en ellos decían: al que está sentado sobre el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén, y los ancianos se postraron en actitud de adoración. Gracias, Elba. Clarito, ¿no? A ver, perdón, continuamos acá. Miren, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Acá hemos dado un salto grande al capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Lo que leyó nuestra hermana Elba era el capítulo 5, ¿no? Hemos pasado al 21. El cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Quién puede leerlo? Pero leo, mi padre. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos. Él secará todas sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas, y agregó: escribe que estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. Ya está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Gracias, Guadalupe. Y acá, perdón, ¿qué pasó? Me he equivocado. A ver, la ciudad santa venía de Dios. Luego se acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas y me dijo: ven que te mostraré a la novia, a la esposa del Cordero. Me llevó en espíritu a una montaña de enorme altura y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios. La gloria de Dios estaba en ella y resplandecía como la más preciosa de las perlas, como una piedra de jaspe cristalino. Gracias, Juanina. Vean ustedes, ¿no? El número 7 que continúa. Me llevó el espíritu a una montaña alta, enorme altura. Me mostró la ciudad de Jerusalén. Pero es una ciudad de Jerusalén que desciende del cielo, que viene de Dios. Es justamente la nueva Jerusalén. No es la ciudad de Jerusalén que vio
sufrir a Jesús en la cruz. No. Acá nos habla de una nueva Jerusalén, de una Jerusalén celestial. ¿De acuerdo? La gloria de Dios estaba en ella y resplandecía como la más preciosa de las perlas, como una piedra de jaspe cristalino. La muralla y las puertas. ¿Quién nos ayuda? Acá se va a parecer un poco como cuando el Señor le dicta a Moisés cómo debe ser la tienda del encuentro, un poco el plano, y entonces desde ahí la idea del futuro templo. Miren, en esta nueva Jerusalén, el Señor va a describir la ciudad como va a ser. La ciudad estaba rodeada por una muralla de gran altura que tenía 12 puertas. Sobre ellas había 12 ángeles y estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas miraban al este, otras 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad se asentaba sobre 12 cimientos y cada uno de ellos tenía el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero. El que me estaba hablando tenía una vara de oro para medir la ciudad, sus puertos y su muralla. La ciudad era cuadrangular, tenía la misma medida de largo que de ancho. Con la vara midió la ciudad, tenía 2.200 kilómetros de largo, de ancho y de alto. Las 12 puertas eran 12 perlas y cada puerta estaba hecha con una perla enterita. La plaza de la ciudad era de oro puro, transparente como el cristal. Gracias, Mari Carmen. Y lo que hace aquí Juan es describirnos una ciudad maravillosa, qué Barbie ni nada, ¿no? Y lo que es la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, ¿no? Entonces la describe con toda esa magnificencia. Miren, esta película es cortita, pero bien significativa. En la ciudad no vi ningún templo. ¿Alguien puede leer? Yo lo puedo leer. No vi ningún templo en la ciudad, porque su templo es el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero. Y la ciudad no necesita la luz del sol ni de la luna, ya que la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Gracias, Pati. Miren qué bello texto, ¿no? En esta nueva Jerusalén, en esa Jerusalén celestial, Juan dice, no vi ningún templo. ¿Por qué? Porque no es necesario. Porque la gloria de Dios la ilumina. Su lámpara es el Cordero. La ciudad dice entonces no necesita de la luz del sol ni de la luna. Miren esa belleza, ¿no? Y en la misma línea, no les hará falta la luz del sol. Yo leo. Después el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero, en medio de la plaza de la ciudad. A ambos lados del río había árboles de vida que fructificaban 12 veces al año, una vez por mes, y sus hojas servían para curar a los pueblos. Ya no habrá allí ninguna maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad y sus servidores lo adorarán. Ellos contemplarán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Tampoco existirá la noche
ni les hará falta la luz de las lámparas ni la luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y ellos reinarán por los siglos de los siglos. Gracias, Julia. Miren, qué bello lo que ha leído Julia también. Y ya terminamos. Es a Dios a quien debes adorar. Capítulo 22 y último del libro de Apocalipsis. Yo Después leo. me dijo, ay, Sí, adelante. es a Dios a Después quien me, debes. Por favor, lea, lee. hermanita, lea. Es a Dios a quien debes adorar. Después me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. El Señor Dios que inspira a los profetas envió a su mensajero para mostrar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto. Volveré pronto, feliz el que cumple las palabras proféticas de este libro. Soy yo, Juan, el que ha visto y escuchado todo esto. Y cuando termine de oír y de ver, me postré a los pies del ángel que me había mostrado todo eso, para adorarlo. Pero él me dijo, cuidado, no lo hagas porque yo soy tu compañero de servicio, el de tus hermanos los profetas y el de todos aquellos que conservan fielmente las palabras de este libro. Es a Dios a quien debes adorar. Claro, mira, hermana, ¿y qué es lo que has leído? ¿No? Él tiende a arrodillarse frente al ángel y el ángel le dice, no te arrodilles delante de mí, solamente es a Dios a quien debes adorar. Uy, y acá terminamos el capítulo 22 y el libro del Apocalipsis. Amén, ven Señor Jesús. Yo Ahora Jesús, sí leo. ven. Amén, ven Señor Jesús. Yo Jesús he enviado a mi mensajero para dar testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy el retoño de David y su descendencia, la estrella radiante. El espíritu y la escucha debe decir que venga el que tiene sed y el que quiera, que beba gratuitamente del agua de la vida. Yo advierto a todos los que escuchan las palabras proféticas de este libro. Si alguien pretende agregarle algo, Dios descargará sobre él las plagas descritas en este libro. Y al que se atreva a quitar alguna palabra de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. El que garantiza estas cosas afirma, sí, volveré pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús permanezca con todos. Amén. Gracias, Zoraida. Ese es el final del libro del Apocalipsis y termina de esta manera. Que la gracia del Señor Jesús permanezca con todos. Amén. Hermanos, este es el libro del Apocalipsis. No lo hemos leído todo, les repito, ustedes están todos invitados a leerlo completo. Hemos hecho una selección de textos, pero que van desde el capítulo 1 hasta el 22, del comienzo hasta el final del libro. He tratado de rescatar el hilo conductor del mensaje. Entonces, a ver si es que tenemos una linda media hora, son las 9, media hora que es bastante para poder dialogar sobre eso que hemos leído
Y les diría yo en función de dos cosas, porque podemos aprovechar dos en uno, ¿no? Uno, en función de los profetas de Israel, a quienes hemos estudiado. Y dos, de los acontecimientos recientes de estos días en la tierra de Israel, que algunos presentan como señal del fin del mundo, ¿no? De verdad, hay que respetar y yo respeto a todos, pero yo digo, ¿y han leído, han estudiado o están hablando por hablar como unos loquitos? De verdad, hay mucha ignorancia o mucho apasionamiento, pero en fin, hablamos el tema para diálogo, ¿no? Veo a Elba. Adelante, Elba. Hermano, quería hacerle preguntarle una inquietud que tengo. Cuando se habla en el Apocalipsis de 7 iglesias y 7 ángeles, ¿a qué se refiere? A ver si alguien lo puede contestar, porque ya lo dijimos al comienzo, ¿no? A ver, que me ayuden para no ser solo el que hable. Bueno, Pablo, Sí, 7 es el número que expresa la totalidad en la Biblia. exacto, Cuando se refiere a 7 iglesias, quiere decir a toda la iglesia universal, exacto, tanto a la iglesia primitiva como a la iglesia católica dentro de la cual nosotros hemos sido bautizados y vivimos nuestra fe. exacto. Gracias, Guillermo. Esa es la respuesta. No sé, Elba, si te queda claro. ¿A qué se refiere 7 iglesias? A todas las iglesias. Muchas gracias, Sí, hermano Juan Pablo, muchas gracias, no, ya lo gracias. entendí. Sí, gracias a ti por participar, a todos, ¿no? Bienvenidos. Pero les digo, a veces la intervención, la duda ha sido ya tocada, entonces así me ayudan todos. A ver, ¿alguien más? Ahorita no son preguntas las que los invito a hacer, si quieren, también, pero más que nada son reflexiones, ¿no? La relación de este texto que acabamos de ver con los profetas de Israel. Se dan cuenta la íntima relación hasta el estilo. 1 y 2. ¿Tiene esto que ver con lo que está pasando hoy en el Oriente Medio? Lo que está pasando hoy, como algunos inteligentes están comentando, es el cumplimiento de las visiones de los profetas. Le digo, yo me canso de ver videitos, alguna hermana me pasó uno y me decía, por favor, comenta de esto, ¿no? Pero mejor comentemos entre todos. Tenemos a Isaías, tenemos a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a Zacarías. Ahora vemos el Apocalipsis de Juan, siglos después, y se ve la relación clarísima. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los profetas de Israel? Y dijimos que ellos tenían, al final, un doble propósito, ¿no? Número uno, ellos quieren recordarnos la alianza con Dios. Y que en esa alianza nosotros nos hemos comprometido a ser fieles a Dios. Y segundo, los profetas de Israel nos recuerdan del compromiso de amar al otro, de amar al prójimo. Entonces, amor a Dios, amor al prójimo, son las dos constantes que vemos tanto en la profecía del antiguo Israel como en el mensaje de Jesús. Y lo vemos también en su estilo en el libro del Apocalipsis, ¿no? Sí, la palabra para ustedes, hermanos, ¿ah? Por favor. Manolo, Manolo, el lenguaje que usa Apocalipsis es un lenguaje simbólico, lleno de signos, ¿no? Señales.
no debe ser interpretada en forma literal. Tal vez ahí está el gran problema que muchos hemos caído y que se sigue tomando en cuenta de que se debe entender literalmente, ¿no? Y eso es lo que se está aplicando a los tiempos actuales, ¿no? Al momento actual que estamos viviendo en guerra. Entonces, como que se quiere encajar todos estos sucesos que se presentan en el Apocalipsis, aplicarlo directamente a lo que está sucediendo ahora. Pero eso es un gran error, definitivamente es un gran error, ¿no? Yo estoy de acuerdo, Tita, pero igual queda abierta la opinión de todos y quisiéramos escucharnos entre todos. Pero yo brevemente adelanto lo mismo, ¿no? Para mí, esas personas que aparecen en cámara y que circulan sus videitos en el YouTube, hablando de que se cumplen las profecías del antiguo Israel y se cumple el Apocalipsis en el tiempo actual, de verdad que no están entendiendo nada, me parece a mí. Hacen una lectura tan literal y entonces yo digo que, o sea, lo que hablaba Isaías se está cumpliendo hoy. ¿De qué hablaba Isaías? ¿Esos señores entienden lo que están hablando? ¿O hablan por hablar, apasionados, asustados, muertos de miedo? Y forzando las cosas para explicar con la Biblia lo que no tiene que ser usado para... Porque la intención en la Biblia no es decirnos qué va a pasar en la tierra de Israel en el año 2023 por las tonterías que hacen con sus vecinos. No es eso. ¿Qué hemos visto que hablaba Isaías? Por ejemplo, ¿no? Isaías advertía de la amenaza de los asirios 800 años antes de Cristo. ¿Pero por qué? ¿Porque era un alarmista? ¿Porque era un adivino? No. Isaías llamaba al pueblo a la conversión. Seamos fieles al Señor. Y algunos colegas profetas, colegas suyos, añaden a ese pedido, fieles al Señor y respetuosos del hermano. Dejemos de explotar al hermano. Dejemos de maltratar al hermano. Dejemos de adorar a otros dioses. Y ese es el pedido de los profetas. Y como les decía hoy con el Apocalipsis, a fines del primer siglo, lo que viven los cristianos en el pueblo de Israel, pero ya seguidores de Jesús, pero no solamente en el reino de Israel, perdón, en la tierra de Israel, sino también en otras partes, es que hay persecuciones terribles del emperador Domiciano, el emperador romano los persigue y los corretea, ¿para qué? Torturarlos y matarlos. Entonces, el pueblo está absolutamente desconsolado, desconcertado, pierde la esperanza. Y vino un mensaje como este, equivalente al mensaje de los profetas que hemos estudiado. Un mensaje lleno de esperanza. Y ese mensaje les dice, hermanos, sigamos, perseveremos en nuestra fe al Señor, porque con Él es el triunfo definitivo. Y por eso en lo que hemos leído recién del libro del Apocalipsis, ¿no? Esa nueva Jerusalén, esa Jerusalén celestial, con las maravillas que hemos compartido de la lectura, lo que nos dice es que el reino de Dios finalmente se va a instalar, que el triunfo final es de Dios, es el bien y no el mal el que va a triunfar. Ese es el gran mensaje de esperanza. Yo les digo, hermanos, ¿dónde está el terror? ¿Dónde están esas personas que aparentemente católicas? No, el libro del Apocalipsis es para morirse de miedo.
Disculpen, pero es solamente ignorancia. Hablamos de lo que no conocemos y de lo que nunca hemos leído. Pero se dan cuenta que cuando lo leemos tranquilos y en comunidad comentado, podemos tener una conclusión tan distinta, tan llena de esperanza, tan positiva. Es como decir, ¿no? Yo no tengo fe. Entonces, para mí, yo no tengo fe, y cuando hablan de esto es el fin del mundo. Pero si yo soy una persona de fe, cuando hablan de esto, no es el fin del mundo, es el principio de la felicidad total. No es el fin de algo, es el principio de algo. Es el principio del reinado de Dios instalado al 100% en la tierra. Entonces, esas voces, entre comillas, apocalípticas, les digo, son producto, 1, de ignorancia, o 2, de mala fe, que también hay. Y hay mucha. Valerse de la Biblia con mala fe para argumentar cosas. ¿No? Esos extremistas judíos que están haciendo la barbaridad ahora, se ponen de víctimas. Yo digo, o sea, como los hermanos judíos, perdón, como los hermanos israelitas del siglo VIII antes de Cristo, que sufrían la invasión a Siria, estos extremistas judíos del partido de Netanyahu, el presidente, ¿son víctimas de quién? ¿De los asirios? ¿O ellos son los asirios actuales? Miren, solamente lo dejo de reflexión. No quiero entrar en tema que es muy delicado y muy político, pero no es que lo que Israel sufrió de los asirios en el siglo VIII, que dio pie a la profecía de Isaías y compañía, no es que ahora se da vuelta, y no es que el agredido pueblo israelita ahora es el agresor, el malo, pero entonces, ¿cómo me escudo y cómo me hago una imagen? Yo afirmo y digo, recuerden que los profetas se está cumpliendo la profecía. Es un manoseo para mí personalmente, y digo disculpen, pero para mí es un manoseo de la Biblia, un manoseo absolutamente injustificado, solamente que persigue el fin que ellos buscan, ¿no? Pero el sentido de los profetas lo estamos repitiendo y lo estamos terminando con el Apocalipsis. El sentido del mensaje profético es tan positivo. El resumen, hermanos, como nos dijo Jesús, el mandamiento más importante es el amor. Y el mandamiento del amor, léase, amor a Dios y amor al otro, amor al prójimo. Entonces, los profetas que escriben en el Antiguo Testamento, 16, nos recuerdan eso, en su estilo, en su forma, nos recuerdan eso. Pero en el siglo primero, después de Cristo, los romanos con su emperador Domiciano, otra vez están fieros como lo fue Nabucodonosor o como lo fueron los asirios. Entonces aparece este Juan otra vez con un mensaje optimista. Hermanos, por favor, perseveren en su fe, porque el triunfo final es nuestro. El triunfo final es de Dios. El bien va a triunfar sobre el mal. Ese es el verdadero mensaje bíblico. Y lo demás son manoseos, les digo, manoseos que da pena. Y como no, tenemos muchos hermanos que no estudian, pero más que su nombre, y eso que, perdón, micrófono, ya, porque están cerrando micrófonos. Entonces, hermanos que aparentemente comparten nuestra fe, pero no estudian, no leen, no se cultivan, ¿no? Entonces, caen presa de estos mañosos que llevan el mensaje por otros lados. Pero en fin,
Hermano, la idea es que ustedes hablen, estoy hablando yo. Por favor. Veo a Cuchi. Sí, muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo en estos últimos tiempos, últimas semanas, con estos conflictos que se están dando, los enfrentamientos, las guerras entre Ucrania, Rusia y muchas cosas más. No, Eh, Israel. y sí, Israel Israel también, con por Gaza, con supuesto, Hamas. Israel, sí, sí, perfectamente, pero abundan, eso es verdad, abundan los mensajes del fin del mundo, que hay que prepararse, mensajes de la Virgen que dice lo que hay que tener a la mano, eh, lo que hay que cuidar, en fin, yo digo, esto solo está conduciendo a confusión, a temor, a miedo a muchísimas personas. Cuando muy bien nos dices, hermano Manuel Pablo, al final de los tiempos el bien vencerá. Poner esa fe que tenemos en práctica y llevar esperanza a todas estas personas que están realmente temerosas, tienen terror. Hemos pasado por tantas cosas a lo largo de estos años. Hemos vivido lo del COVID, hemos pasado por, bueno, es que son tantas situaciones fuertes y difíciles y aquí estamos, porque estamos bajo el amparo de un Dios que nos ama, que nos cuida y que solo espera eso, la fidelidad y el amor a Él y el amor a nuestro prójimo y nada más. Y qué hermoso es sintetizarlo en esto, como lo hicieron los profetas, con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras acciones y sembrar esperanza y sembrar mucha esperanza en tantos corazones, tantas personas que realmente yo veo llenas de miedo y de temor y no debe ser así. Muchísimas gracias, querido profesor. Gracias, Cuchi. Gracias. La palabra para Augusto, adelante. No sé si se escuchará bien porque estoy de mi celular, no hay internet aquí en la casa, pero Sí, se escucha. bueno, ya bien. Quería decir que este manoseo de la Biblia y sobre todo del libro del Apocalipsis siempre se ha dado, ¿no? Es tratar de acomodar el texto a las pretensiones de ciertos grupos, que incluso se ha dado en la Reforma Protestante contra la misma Iglesia Católica, ¿no? Que acomodaron todo para que decir que la bestia era la Iglesia Católica y no, como siempre se interpretó, que era Roma imperial, ¿no? El dragón, ¿no? Y de ahí que el Papa era el anticristo, cuando la visión más estudiada era que Nerón, por la suma de era probablemente el 666, se refería a Nerón, Nero César, que es pero bueno, todo este acomodo de cosas siempre se ha dado y se continúa dando, y esta obsesión por el fin del mundo es algo verdaderamente inentendible y miedo, ¿no? Sobre todo el miedo es inentendible, porque para un cristiano el fin del mundo no debe significar miedo, al contrario, es si viene Jesús y nos lleva con él, debemos estar contentos. Eso es un día de alegría, ¿no? De felicidad, si somos buenos cristianos. Bueno, eso es lo que quería comentar, ¿no? Ujú. Sí, Augusto, muy bien, muchas gracias. Muy claro también. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, el Pablo, Guillermo. con relación al tema del fin del mundo, yo siempre pensé que el fin del mundo en realidad era algo que le pasaba a cada ser humano cuando terminaba su paso por
por el mundo, ¿no? Por la tierra. Acababa su vida mortal y luego pasaba a la vida eterna con el juicio y todo lo demás que debe haber seguramente. Pero lo que hemos visto hoy día en estos capítulos que ha seleccionado del libro del Apocalipsis hacen ver claramente cómo va a ser el fin de los tiempos, ¿no? El fin de los tiempos va a tener lugar en algún momento. ¿Cuándo será? Como dice en el Evangelio, nadie sabe el día ni la hora de cada uno o del fin de los tiempos. Entonces, tú también has mencionado que hay mucha mala fe, y efectivamente, ¿no? Por un lado, y por otro lado hay mucha ignorancia. Estamos viendo que hay gente que lo que quieren es protagonismo, nada más, ¿no? Y qué oportuno que es lo que está pasando ahora en la guerra entre Rusia y Ucrania, como la reciente guerra entre Israel y el grupo fundamentalista Hamas, porque no es entre Israel y Palestina, que ese fue el origen del conflicto. Históricamente, tú lo mencionaste, yo me acuerdo habértelo preguntado, y el emperador romano, como para asentarle la mano y que no se vuelvan a olvidar a los judíos, le puso por nombre Palestina, de lo que era la A tierra su de ellos, tierra, sí. de lo que era la tierra de ellos, ¿no? La tierra de Israel le pusieron Palestina. Palestina, ¿no? Sí. Y los palestinos son los filisteos, pues, ¿no? Que es una etnia, un grupo humano. Bueno, entonces el conflicto actual, yo creo que hay abuso de parte de Israel, porque lo que Israel pretende es anexar todo lo que está reconocido por las Naciones Unidas para el Estado palestino. El Estado palestino es un Estado reconocido por las Naciones Unidas. Pero por otro lado, estos palestinos de Hamas, que es un grupo terrorista, lo que quieren es desaparecer el Estado de Israel, que no exista más, ¿no? Entonces, la posición de uno y de otro trae como consecuencia que no hay solución posible. Aquella famosa reunión que hubo en Camp David entre Yasser Arafat y no me acuerdo quién era el primer ministro israelí entonces, el presidente Carter creo que fue el que los reunió y se dieron la mano y todo lo demás. Porque claro, lo que se quiere es la paz en el mundo, obviamente, porque la guerra es uno de los 4 jinetes del apocalipsis que tú has puesto en la introducción de la sesión de hoy día, ¿no? Entonces, la guerra solamente trae devastación, muerte, sufrimiento, todo es pérdida, todo es negativo. Entonces, esta paz es bien difícil, por lo que quiere uno y otro bando. Pero no nos equivoquemos y consideremos que es el Estado palestino el que está atacando, sino es un grupo terrorista palestino que tienen bajo su gobierno la Franja de Gaza. Así es. Por otra parte, lo que ha hecho Israel es algo que no tiene sentido, ¿no? Ha dividido a Palestina en 2 partes y están separadas y ellos están en medio, ¿no? ¿Cómo puede ser un Estado así? Ni hablar, ¿no? Y los que están en el otro lado, ¿cómo se llama el otro lado? No me acuerdo en este momento. Cisjordania. Cisjordania. Ahí está la autoridad de Palestina, o sea, la autoridad legal, digamos, ¿no? La que está reconocida por las Naciones Unidas. Entonces, es algo que yo personalmente lo veo inviable, ¿no? Parece ser que por la envergadura, la potencia y los resultados o consecuencias fatales que ha tenido para tantos israelíes en este momento, el gobierno israelí tiene la pretensión ahora de destruir
a polvo y sangre a todo este movimiento terrorista de Hamas, ¿no? Para que no lo vuelva a molestar más. Y de paso, de repente va a pretender anexar la Franja de Gaza a su territorio. Ya eso es política. Pero una reflexión final de mi parte. Los judíos son el pueblo escogido por el Señor, por Yahvé. Pero los judíos a través de esa historia se han mostrado porque no han sido fieles, han adorado a otros dioses. Y el Señor ha mandado a sus profetas para llamarlos a la conversión. ¿Y qué tenemos ahora? Los judíos de ahora tampoco reconocen al Señor Jesús. Tanto así que acabaron crucificándolo. No es, como tú lo aclaraste muy bien, el pueblo judío, sino los dirigentes judíos. Y esos mismos dirigentes judíos son los que ahora gobiernan Israel. Entonces, ellos siguen esperando la llegada del Mesías, ¿no? Y no sé qué esperarán o cuánto esperarán. Yo creo que ese pueblo judío que no ha visto claro, a pesar de todo lo que ha recibido de Dios, de todo lo que les han dicho los profetas y de todo lo que dijo e hizo el mismo Señor Jesús, no ha sido capaz de convertirse. Yo no sé, la verdad creo que Dios de repente se equivocó con ellos, ¿no? Pero ahí está, es su pueblo escogido y ahí está la historia para testimoniarlo. Gracias, Manuel. Gracias, Guillermo. Bien dichas las cosas. Yo quería, solamente para la reflexión final, añadir un tema. Una hermana del grupo también me envió un video con la recomendación de que lo viera. El video es largo y lo vi todo. Aparece un sacerdote católico, es el presentador, muy claro, muy locuaz en correcto castellano. ¿Y de qué habla? Habla de las palabras de una señora que vive en Australia y que habría recibido una revelación de la Virgen. Y en resumen, esta revelación lo que dice es que el mes de octubre que estamos viviendo, hoy día estamos a 12 de octubre, o sea, casi ya pasó la mitad del mes. Pero lo que dice es que en este mes de octubre del año 2023, el mundo va a sufrir lo que no ha sufrido nunca en su historia. Yo estoy viendo como 12, yo lo vi hace como 4 días. Espero realmente que llegue el día de fin de mes y que sigamos conversando como hoy. Y le diría a ese curita católico, no es un tonto, no es un chistoso, no, es un cura, un sacerdote. Le digo, señor sacerdote, con todo respeto, ¿por qué habla babas? ¿Por qué hablan esas cosas tan traídas, tan jaladas de los pelos? ¿No? Señora en Australia, que es una italiana, ¿qué cosa habla usted de la Virgen? Por favor, paremos esto, ¿no? Ojalá me equivoque, digo yo. Vaya a ser que mañana no esté ninguno de nosotros presente, pero yo estoy seguro de que va a llegar el fin del mes de octubre y la primera oportunidad que los reunamos en noviembre, yo les voy a hacer mención. Y les ofrezco, para ya con más firmeza, conseguirles el nombre de la, entre comillas, vidente, el nombre del cura que le hace propaganda y decirle, señora vidente, señor cura, estamos en noviembre, ¿qué pasó con su profecía? De que octubre del 2023 era ya lo peor que iba a suceder en toda la historia de la humanidad. De verdad, cómo abusamos, cómo se abusa de eso, pero cómo hay tantos oídos inocentes, puros, que se prestan a creer estas cosas, ¿no? Hermanos, el mensaje de Jesús lo estudiamos en nuestras reuniones de los martes y de los jueves de diferentes perspectivas.
El mensaje de Jesús es un mensaje de amor, no de terror. El mensaje de Jesús es un mensaje de invitarnos a construir el reinado de Dios, no a vivir asustado, escondido debajo de la cama, tomando pastillas para los nervios porque si no, no podemos dormir. Y les digo, ese resultado se consigue en hermanas y hermanos católicos que con poca formación y mal orientados se prestan, porque si no tuvieran mercado, esos charlatanes se quedarían callados. Como dijo Augusto hace un rato, ¿no? Incluso de repente hasta viven de eso. Es su medio de vida, su profesión. Y gente que les da oídos. Y yo agradezco porque la hermana que me pasó ese enlace de YouTube, que yo no lo hubiera buscado, ¿no? Pero me dice, míralo, hermano. Mira lo que dice, qué grave. Y le digo, ojalá que realmente pasen los 18 días que falten de octubre y en el primer día de noviembre que nos reunamos, les comento y les digo, miren, ¿qué pasó? ¿Dónde están esos charlatanes, no? ¿Y por qué? ¿Por qué la charlatanería en un tema tan lindo como es nuestra fe? Nuestra fe en Jesús crucificado y resucitado, que lo único que quiere para nosotros es una vida llena de amor. Que nos respetemos unos a otros, que no explotemos al hermano, al que conocemos y al que no conocemos. Que seamos fieles a Dios. Que vivamos una vida dentro de la vida de las circunstancias de cada uno, una vida familiar, sana, en armoniosas relaciones, el marido respetando a su esposa y la mujer respetando a su marido, en unión con los hijos, construyendo un mundo mejor. Eso es lo que quiere nuestro Señor. O quiere que nos muramos de miedo y que vayamos corriendo a la farmacia a comprar pastillas para los nervios, ¿no? A ver, veo Isabel Cueva, adelante. Buenas noches con todos. Una consulta, hermano. Por lo poco que he leído, si bien es cierto el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis tiene una relación con Daniel, ¿no? Las profecías de Daniel. Claro. Pero siempre se dice en estos libros de que vendrá el fin del mundo y dice también que el fin del mundo tendremos signos y los signos es que aparecerán guerras, aparecerán enfermedades y un montón de cosas. Tanto lo dice en Daniel como en Apocalipsis. Ahora, yo me pregunto, y esto lo he escuchado desde muy niña, ¿por qué estos signos? O sea, uno dice ya en el 2020 se iba a acabar el mundo, ya estamos 2023 y no pasó nada, pero ¿y por qué se malinterpreta estos signos, no? Por un lado. Por otro lado, la otra pregunta que me hago es, ¿por qué si fue elegido este pueblo de Israel en el Antiguo Testamento que dice, pero por qué son una vida de conflicto? O sea, hemos aprendido, tenemos más conocimientos, hay mucha gente que ya sabe lo que es quién fue nuestro Señor Jesucristo, quién es Dios a través de la ciencia y todo, pero ¿por qué hasta ahora no paramos de hacer cosas que nos hagan daño? Y sobre todo que estos pueblos no lidien con sus asperezas, con sus problemas. O sea, ¿por qué seguimos como que enganchados en ese mundo de guerras, de sufrimientos, ¿no? ¿Por qué? O sea, y me hago esa pregunta, no sé si habrá respuesta o habrá que seguir investigando, no lo sé, ¿no? Gracias. Gracias y habrá que seguir reflexionando y estar atentos a las cosas.
solamente yo diría algo que no nos quede la idea falsa. O sea, y tú has dicho, hermana, Israel es el pueblo de Dios, el pueblo elegido. Yo les digo, no, no. El pueblo de Dios es la iglesia. Y si no, revisemos nuestro Nuevo Testamento. No, la alianza que hace Dios es con el padre Abraham. Y luego Abraham tiene a su hijo Isaac. Isaac tiene a su hijo Jacob. Y de Jacob las 12 tribus. Y de las 12 tribus sale el pueblo de Israel. Entonces la alianza original de Dios con Abraham se traslada a Israel. Pero luego con Jesús, la alianza es con la iglesia universal. Entonces borremos de nuestro hablar ese concepto de Israel como pueblo elegido. Hoy, siglo XXI, por favor, y hace 20 siglos, este concepto cambió para siempre. El pueblo de Dios es su iglesia, ¿no? Y por lo demás, el comentario de la hermana, realmente cada uno puede ir reflexionando en su respuesta, no es nada sencillo, ¿no? Julia, adelante, Julia, por favor. Gracias. Manuel Pablo, realmente me parece estos conocimientos del Apocalipsis muy importantes para cada católico, cristiano, ¿no? Y en verdad hemos estudiado a los profetas y siempre ellos, cada uno en su forma, nos indica cómo nos ama Dios, cómo debemos perfeccionar nuestra vida, acercarnos más a Él y ser justos y buenos, ¿no? Y ahora en el Apocalipsis, San Juan nos mantiene la esperanza y si somos fieles al triunfo de Cristo a cada uno de nosotros, ¿no? Dentro de la iglesia. Esa es la fortaleza que debemos tener con este libro del Apocalipsis, bien preparados los puntos por ti. Ahora, referente a la parte de los anuncios que está dando nuestra Madre Santísima, yo respeto tu opinión, ¿no? Pero no es de ahorita, es de hace muchos tiempos que estamos recibiendo de la Madre Santa muchos anuncios que se han cumplido. Y esta vez se dice que en el mes de octubre, pero no se asegura, no se asegura, pero de que van a venir cosas, momentos y tiempos dificilísimos, sí nos piden rosarios y Julia, yo en eso, mira, yo te digo, te pido por favor, conversémoslo en los primeros días de noviembre. A ver, que pase octubre y te voy a pedir a ti que ya tomas el rol. Julia, a ver, cuéntanos, ¿qué pasó? Claro, pero no, es que no va a pasar nada, Julia. No quisiera tomar las cosas de verdad, así. Julia, que no podemos ser católicos como niños de 5 años que nos hacen el cuento y nos hablan del cuco y nos asustan. No es así nuestra fe. Nuestra fe debe ser una fe madura, una fe de personas adultas que creemos en Jesús por amor y no vivimos por miedo. Entonces, necesitamos que la Virgen María se presente a cada rato, a cada mujer iluminada, con unos cuentos y da fechas. Ahora dice octubre del 2023. Y yo digo que pase octubre y hablemos. Y van a decir, no era octubre, era aproximadamente octubre. Pero nos están pidiendo rosarios, reuniones, acercarnos más a Dios, orar. Eso es lo que está pidiendo la madre, ¿no? Y bueno, Jonás pasó algo, el Señor no tomó
Nínive, ¿no? Porque se arrepintieron realmente. Y ahorita estamos viviendo tiempos difíciles. Bueno, eso es Pero lo que yo pienso. veamos, Julia, de verdad, el tema es bien interesante, pero veámoslo, yo lo dejo como un tema abierto. Que pase octubre y en noviembre conversemos. Bueno. Y a ver cómo explicamos esas palabras que aparentemente eran tan fuertes y que están en el aire totalmente vacías. O sea, ojalá me equivoque yo, pero digo 100% seguro, esa gente no sabe lo que habla. O sea, de verdad es una religión tan infantil que a mí personalmente me da cólera. Digo, tenemos que avanzar, tenemos que madurar en nuestra fe, tenemos que ser adultos en la fe, no podemos ser como niñitos y cada vez nos vienen a contar el cuento del cuco, ¿no? No, para cuentos no estamos. A ver, Augusto, adelante. Ya para ir terminando, estamos sobre la hora hace rato. Sí, hay que recordar siempre, si bien nuestra madre siempre se ha aparecido a lo largo de la historia, hay que recordar como católicos que tenemos que siempre ver las apariciones marianas aprobadas. Hay muchas que no están aprobadas, entonces ni siquiera las aprobadas son, le podemos tomar fe como tomamos a la palabra de Dios. Ni siquiera las aprobadas, mucho menos las que no están aprobadas, porque cualquiera puede tener una revelación privada o de repente tiene un sueño y cree que algo va a pasar y lo dice. No, no es así. La iglesia para eso investiga, la iglesia prueba. O sea, hay que tener mucho cuidado con las revelaciones privadas. No cualquiera es una revelación privada. Y dentro de las revelaciones privadas marianas que hemos tenido, ¿qué pide la Virgen? Es algo que está en el Evangelio, la conversión. Eso es lo básico, la conversión. Y eso es algo que debemos tener presente, no porque se tenga que aparecer la Virgen y para que nos diga, nosotros lo tenemos aquí en la palabra de Dios también, sino que si Dios ha querido prudente que en ciertas ocasiones aparezca la Virgen María y nos haga recordar, perfecto, eso nos ayuda a nuestra fe. Pero dudo mucho que la Virgen María se aparezca a una persona y, como digo, no está aprobada por la iglesia esa nueva aparición que aparece, y digo una fecha exacta, porque eso iría en contra también del Evangelio, una fecha exacta iría en contra de la palabra de Dios, eso lo dudo mucho que suceda, ¿no? Y sobre lo que mencionaste del pueblo elegido, ciertamente, ¿no? Siempre se dice el pueblo elegido de Israel, fue el pueblo elegido quizás Israel, pero ahora somos nosotros. Pero también hay que recordar que podemos dejar de serlo, ¿no? Así como Jesús dijo que los viñadores que estaban, ya no eran merecedores de la viña y iban a plantar la viña a otros, nosotros también nos puede pasar lo mismo como Iglesia Católica, nos podemos apartar del mensaje del Evangelio y podemos perder esa supuesta, queremos creer nosotros que somos salvos, no, podemos perderlo, tanto personalmente como globalmente si nos alejamos del mensaje del Evangelio, del mensaje que Jesús ha dejado en custodia a su iglesia, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. De acuerdo, gracias, Augusto. Katia, adelante. Y, yo solo quería decir, me recuerda a una anécdota que tuvo Santo Domingo. Él estaba jugando fútbol con unos amigos y se acerca, no me acuerdo si fue un padre o alguien, y les dice, ¿qué harían ustedes si el fin del mundo llega? Ya les dicen que van a morir. Y uno dijo, me voy corriendo al confesionario y me voy y me confieso. Uno dijo, voy a esperarlo en la iglesia. Otro dijo, voy donde mis padres. Y le preguntaron a Santo Domingo, ¿y tú qué harías? Yo sigo jugando bolos, porque yo esperaría acá, no tengo miedo. Estoy esperando el encuentro con el Señor. Yo sigo jugando, sigo siendo porque voy a temer. Eso me recuerda mucho a lo que estaban comentando. Qué bonito. Bueno, muchas gracias, Katia. Y gracias realmente a todos que han tenido la paciencia de participar en esta sesión con la que hemos complementado nuestro estudio de los profetas. Y solamente les recuerdo que el próximo jueves empezamos el estudio de los salmos. Ya es un curso nuevo. Entonces, para eso están invitados todos, pero también si quieren invitar a cualquier otro hermano o hermana, me avisan al WhatsApp nomás.
tenemos bastante espacio, siempre hay cabida, y es un curso nuevo, ¿no? Vamos a empezar de cero y a estudiar uno a uno los salmos. Bueno, hermanos, muchísimas gracias, y a ver si alguien pudiera ayudarnos, porfa, con la oración final.